Bueno, estamos de regreso con ustedes después de esta breve pausa. Adelante, Juan. Mira, Atahualpa, también estoy preocupado con el derrotero del proceso electoral. Es una pena la decisión del Tribunal Superior Electoral, que modificó la resolución de la Junta Central Electoral 56-2020, que reza o versa sobre la acreditación de los delegados políticos ante los diferentes colegios electorales para las próximas elecciones. Y esa disposición de la Junta, pues dispuso que los partidos o alianzas podrán acreditar un delegado titular y un suplente ante cada colegio electoral y a las juntas electorales, sobre todo por cada nivel de elección, tanto en el ámbito local como en el exterior. Dijo esa resolución que cuando se trata de una alianza de partidos, la organización que la represente solo podrá acreditar un delegado y un suplente para el nivel o los niveles de elección que estén comprendidos en la alianza. Esta resolución de la Junta Central Electoral se compadece precisamente con la declaratoria del estado de emergencia, tratando de limitar la presencia de estos delegados en los colegios electorales. Pues bien, sin que se haya impugnado esa resolución, el Tribunal Superior Electoral, violando las disposiciones orgánicas que le dan competencia, porque esto es lo preocupante, porque actuaría como tribunal de apelación sobre una impugnación hecha por un partido a una resolución de la Junta. Pero ellos impugnaron la resolución directamente ante el Tribunal Superior Electoral y no ante la Junta Central Electoral. Pero el tribunal, que se entiende que tiene competencia hasta para juzgar un out en las grandes ligas, porque eso solo falta eso. Todo le está llegando, todo le está llegando. Que una bola rebote en la raya amarilla en el estadio de los Yankees y llamen al Tribunal Superior Electoral de aquí a ver si fue un robo. No, solo le falta eso. Pero encima de todo, ellos aplicaron la ley de manera tajante. Y ahora, imagínate tú, habrán 14 delegados, 15, 16 delegados en cada colegio electoral, porque ordenó que fueran con sus suplentes. Cada partido principal llevará 3, los otros partidos 3, las alianzas 2. Y cuando tú vienes a ver, el colegio que menos delegados va a tener será de unos 16 por colegio. Si en un mismo recinto votan 10, 15 colegios, imagínate tú la multitud de gente que va a haber ahí. Entonces, bueno, si son, nada más si son 15 colegios, vamos a suponer que haya 5 colegios, mesas electorales, colegios electorales en el recinto, y que haya 15 representantes o delegados, estaríamos hablando de 75 personas ahí en ese recinto. En ese recinto, vigilando. Se le olvidó al Tribunal Superior Electoral que rindió esa sentencia en un periodo de emergencia. ¿Cómo es posible, Atahualpa, que un simple ciudadano como yo deba recordarle a un tribunal de esa naturaleza sus obligaciones? Aquí el cambio no es que se van. Aquí el cambio no es que voy a trancar los corruptos. Eso es una quimera. Porque aquí con la actual estructura judicial, aquí no van a condenar a nadie. Aquí el gran cambio que debe sufrir el país es barrer todas las altas cortes del país y llevar ciudadanos en otras condiciones. Y no con este exceso de simpatías políticas. No, pero no eso, de atribuciones, porque se exceden en todo. De por Dios, el Tribunal Superior Electoral no se dio cuenta que estamos en una declaratoria ordenada por el Congreso y ratificada por un decreto. Bueno. Imagínate tú la actitud de ese tribunal juzgando un asunto contencioso electoral delicado. La palabra habitual del dominicano, nos jodimos. Bueno, a propósito de lo que estábamos hablando ahorita en términos económicos y de lo que pasó en el año 2003
con la crisis que se produjo en el gobierno de Hipólito Mejía con la quiebra de los bancos, y que cuando se proyectaba para cuándo podríamos lograr el nivel que teníamos en el al año 2000 o hasta antes de la crisis, que se hablaba, los economistas hablaban, tú recuerdas, de que esto nos costaría unos 20 años para recuperar eso. Y ya hemos visto que se acercan los 20 años, van 17, y la situación que se dio en el 2003 no se ha podido conjurar todavía en el 2020. Y nos faltan muchos años, tanto es así que hay que modificar la ley de capitalización del Banco Central para ver cómo los gobiernos que vienen pueden empezar a bajar ese déficit cuasi fiscal. Recordando eso que pasó en el 2003, el gobernador del Banco Central hizo hoy unas declaraciones y una advertencia a quienes están ahorrando en dólares por la crisis, diciéndoles que pueden perder su dinero. Y voy a leer parte de esas declaraciones. El gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Albizu, advirtió a aquellos agentes económicos que por la alta incertidumbre coyuntural han querido hacer una apuesta arriesgada contra el peso dominicano, dolarizando sus ahorros y duplicando sus compras de divisas, que pueden perder su dinero una vez se haya retornado a la normalidad y encontrarse con un resultado contrario al que esperaban. Valdés Albizu destacó que la depreciación del peso dominicano en lo que va de año es de un 9%, muy inferior a la experimentada por las principales monedas de la región latinoamericana como Brasil, Argentina, México y Colombia, así como de las mayores economías emergentes en el mismo periodo. Precisó que la variación del tipo de cambio en esta pandemia se ha mantenido relativamente controlada, pero reiteró que aquellos que han estado apostando justamente a dolarizar y a demandar mayor cantidad de dólares de lo que necesitan, pues podrían estar corriendo un alto riesgo. Recordó que justamente en el año 2003, cuando 2003-2004, en ese último episodio se registró una variación interanual del tipo de cambio de 174,6% en el momento más crítico de la crisis, o en el momento más crítico de la situación. 174%. Y recordemos lo que pasó cuando hubo un cambio de gobierno en el año 2004, que el dólar hubo que frenarlo en un 28 pesos por un dólar, cuando se produjo el cambio de gobierno, y mucha gente que estaba apostando a la dolarización y tenía sus ahorros también en dólares, empezó a perder dinero y hubo que frenar el dólar. Y esa misma advertencia la ha hecho en el día de hoy el gobernador del Banco Central, el doctor Héctor Valdés Albizu, para los que están apostando a que nos uñamos con un tipo de cambio sin control. Otro tema que quisiera tocar brevemente son las declaraciones del director del Comité de Seguimiento al COVID-19, el doctor Báez. Creo que tú lo citaste ahorita. Un profesional a carta cabal, preparado, capacitado, que fue buscado y fue nombrado al frente de ese comité por el presidente de la República, sin ningún tipo de lazos políticos, o sea, políticos partidarios que se le conozcan. No se le liga a ningún partido político. Estamos hablando de un profesional que se ha preparado por todos los años del mundo en una carrera que se veía hasta difícil que se produjera una pandemia y una emergencia mundial como la que se está viviendo en la actualidad. Y el doctor Báez, lo que más ha lamentado en sus últimas declaraciones en diferentes medios de comunicación ha sido justamente la politización, el discurso politizado
para tratar el tema del COVID-19 en la República Dominicana. Y señalaba textualmente que mientras se hacían los esfuerzos para manejar de manera profesional y con las recomendaciones de los organismos internacionales, y señalando que todos estamos aprendiendo en un escenario como este, donde nadie podía estar preparado para una pandemia de esta magnitud, que mientras se realizaban esas acciones empezaron a desacreditar los números, que estos no son los números, que los muertos no son eso, que se está con subregistro, diciéndole a la gente que no, que eso era una manipulación, que no era verdad lo que se estaba planteando, y la gente en medio de la desescalada, la primera fase y la segunda, también asumiendo ese discurso, se lanza a la calle sin ningún tipo de prevención, porque todo está normal, yo no veo nada, pero el manejo que se le estaba dando a la presencia del COVID-19 en la República Dominicana fue y ha sido el correcto, de acuerdo al doctor Báez. ¿Con qué no contaban ellos? De acuerdo a sus propias palabras, con ese discurso. Con un discurso, evidentemente, dentro de una campaña electoral, donde la idea era decirle a la población, bueno, es que el sector del gobierno no quiere que se den las elecciones, y ustedes verán que esos números no son así, que las cosas no están serias, que se están abultando, y eso no lo esperaba el comité que ha estado manejando los periodos de desescalada que estaban contemplados cada 14 días para su evaluación. Y señalaba que las elecciones del 5 de julio tienen y deben realizarse, y en ningún momento se ha pensado en que podrían tener un tropiezo del orden de una suspensión. Que la gente puede ir a votar y debe ir a votar, y él es uno de los que entiende que debe realizarse el escrutinio electoral, pero con el debido cuidado, la debida protección, manteniendo la distancia, todo lo que se ha estado recomendando para que las fases fueran entrando de manera normales, con el control de las autoridades. Hoy vemos que los hospitales en nuestro país, sobre todo en el Gran Santo Domingo, se está hablando de una ocupación por encima del 70% de las camas disponibles. Cuando teníamos hace un par de semanas o 3 semanas, teníamos un control de 48, 49% de ocupación. A todo esto, la preocupación es cómo vamos a llegar al 5 de julio, que nos faltan nada más aproximadamente de este domingo que viene en 8, ya es el domingo de las elecciones. Estaríamos hablando de 11 días, aproximadamente 11 o 12 días para las elecciones. Con todo lo que viene, que ya, por ejemplo, usted ve que estamos en marcha, en caravana, y aquí mismo en Santiago uno ve a las 5 o las 6 de la tarde todavía el tropel de gente en una caravana, con decolay y toda la cosa, sin guardar ningún tipo de medidas de prevención. ¿Cómo vamos a llegar y qué va a pasar después del 5 de julio? Aunque aquí hay gente que no le importa, lo que va a pasar, lo importante es que se hagan las elecciones y que yo gane. El país que puede recibir las próximas autoridades va a ser un país que va a necesitar de la unidad de todos los sectores de la vida nacional. No importa quién gane, quién pierda, porque la situación que va a heredar no va a ser una situación fácil de manejar. Ojalá que Dios nos ampare. Atahualpa, hasta ahora lo que se ha sembrado es odio. Lo que se ha sembrado es disensión. La campaña ha sido bestial en materia de insultos y de degradación. Ha propendido a un solo lado, más que nada, aunque también ha habido campañas sucias hacia el otro. Y parece que ninguno de los candidatos entiende que va a necesitar al otro y a lo que el otro tenga de Congreso para poder sacar la nariz en esta tempestad. No lo entienden, pero mira, es una conflagración, es una urdimbre, es una estrategia. Y te decía al principio
que cuando el doctor Báez, con esas cualidades de profesional, un hombre que no es político, llamó antiética a Participación Ciudadana, fue porque esa organización, quebrando la equidistancia, teniendo observadores en el próximo proceso, diga que el gobierno está inflando las cifras de los contagiados y de los muertos para crear terror, para que no vayan a votar a las elecciones. El gobierno se reúne la semana pasada exclusivamente con el Comité Superior del COVID para tratar el asunto de las elecciones, y de ahí anunciaron al país la total garantía del gobierno para la realización del proceso. El ministro de Salud dijo hoy: vayan a votar y vayan todos, observemos la distancia. Cuando usted hace una aseveración de esa naturaleza, de que el gobierno infla cifras, usted debe hacerlo presentando las pruebas y diciendo: no, las cifras reales son estas, el gobierno está mintiendo. Pero no, se suman a la maledicencia y a la mentira porque son unos descarados, unos sinvergüenzas, unos vergantes, unos abyectos, unas centinas, unos albañales, son excrementos sociales. Entonces se suman a eso. De por Dios, ¿cómo es posible que se puedan ocultar las cifras de muertos si están ahí? ¿Cómo es posible que se pueda decir un país que se están inflando cifras cuando han colapsado todos los hospitales del país? Y que esa inflación de las cifras es para asustar a la gente. Por Dios. Entonces eso me preocupa, Atahualpa, porque mañana ya se habla de ilegitimidad. Mañana, si el resultado no le agrada a Participación Ciudadana, ellos van a decir que es ilegítimo, porque asustaron a la gente que no fue a votar. Bueno, hay que ser un poco más responsable. Miren, antes que nada, quiero pedirle disculpas a los abyectos, a los malandrines, a las centinas, a las letrinas, a las excrescencias, a los albañales, porque los comparé con esa gente y los he ofendido. A ellos, no a lo comparé. Bueno, a propósito, felicidades en tu día, en tu onomástico. Hoy mucha gente ha tenido sueño porque es día de San Juan. Sí, 24 de junio. Es onomástico, sí, nada más, ¿verdad? Yo recuerdo la fecha porque... O tú lo celebras porque es de los dos, onomástico y natalicio. No, pues tú sabes que mi natalicio originalmente es en febrero, pero siempre recuerdo esta fecha porque en aquella época bucólica, cuando era muchacho y visitaba a Santiago Rodríguez, a Sabaneta, recuerdo las cotorras silvestres en el parque de Sabaneta, la cantidad enorme de esas cotorras, y aprendí que ya los pichones han emplumado y salen al vuelo precisamente para la fiesta de San Juan. Ajá. Sí, eso es una costumbre, no un mito, es un decir bucólico campesino. Bueno, los campesinos saben de eso más que todos nosotros. Pero bueno, vamos a publicidad un momentito, regresamos en el bloque final de EnQ.